Matemática. Noveno grado. Ángulo semi-inscrito. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de noveno grado que en esta ocasión nos están sintonizando. Espero que ya estén bien almorzaditos y que estén con todas las ganas para comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal, Wendy? Pues muy bien, Eric. Emocionada de estar nuevamente acá en nuestra clase de noveno grado. Qué bien, me alegra que estés emocionado. ¿Hiciste lo que nos dejaron de tarea? Ah, sí. Sí. A ver, yo O también. sea, hice el dibujo que nos pidieron, pero nada más. Qué bien, porque lo que nos dejaron de tarea tiene que ver con la clase de ahora. Así que, chicos en casa, pueden buscar su libro de texto y si lo tienen preparado ya. De noveno grado. De noveno grado. Vamos a ver este día. ¿Qué página, Wendy? 157. Entonces, el día de hoy nos toca la página 157. Bien, Wendy. Entonces, Bueno, yo hice la tarea que nos dejaron, pero no sé si había que hacer algo más. pues, ¿no te diste cuenta de alguna propiedad o de algo interesante que pasaba? O sea, ¿tú descubriste algo interesante? Yo sí descubrí algo interesante. ¿En serio? ¿Y tú? Pues que yo solo lo hice, mira, lo tengo por Ah, acá. aquí lo traes. Sí. A ver, te has venido bien preparada, Wendy. Sí, mira qué bonito me quedó. Pero no me dediqué más a estudiarlo. O sea, hice el dibujo, pero me llama la atención. ¿Qué fue esto que descubriste? Sí, pero mira, antes de decirte qué descubrí, veamos si te acuerdas de algunos conceptos que hemos estado utilizando constantemente en estas clases de esta unidad. Ah, ok. Por ejemplo, ¿cómo se llama este segmento que está entre O y B? Este de aquí. Digamos que en este caso asumimos que O es el centro. Ah, eso te iba a preguntar. En ese caso, el segmento OB es un radio. Es un radio, muy bien, Wendy. Acá. A ver, otra pregunta. Muy bien. Es un poquito más difícil. ¿Cómo se llama el segmento que une el vértice A con el vértice B? A y B son dos puntos cualquiera. No, no son cualquiera, porque mira, están sobre la circunferencia. Sobre la circunferencia. En ese caso, AB es una cuerda. Ah, muy bien, es una Bien, cuerda. muy bien, ajá. Bien. ¿Qué más? Hay otra, si ves aquí, una recta algo extraña, ¿no? Que une los puntos P y B, pero luego sigue. Ajá. Entonces, ¿sabes cómo se llama? P y B. PD. Ajá, esa recta. Me parece un tanto sospechosa, te diré, porque veo que toca a nuestra circunferencia en este punto. En un solo punto. Pero, permíteme, voy a sacar una de mis reglas Ajá. y voy a verificar. Ah, esas son unas mini escuadritas. Sí, yo sé. ¿Qué estás verificando, Wendy? Mira, se forma un ángulo recto. Ah, es cierto, un ángulo de 90 grados, por eso ocupaste la escuadra, ¿no? Sí, tenía esa duda. Esta recta toca a nuestra circunferencia en un solo punto. Ajá. Entonces es una recta tangente. Ah, tienes razón, por eso lo mediste y viste que el ángulo era de 90, ¿no? Cuando Sí. toca en un solo punto y el ángulo que forma con el radio es 90 grados, le llamamos tangente. Sí, solo era para garantizar. Bien. Y ahí hay un ángulo, que mide 53 grados. No sé si sabes cómo se llama ese ángulo. No, ese es nuevo. Es nuevo. No es. Parece nuevo, pero veamos cómo está formado. Mira, es el ángulo que se encuentra entre la recta que dijiste que era tangente y la cuerda AB. Es que, ¿sabes? Los que sí conozco son, por ejemplo, el ángulo ABO. Esta parte de acá. ¿Cómo le llamamos a eso? Ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Muy bien. Entonces, te voy a contar. En este caso, este ángulo tiene un nombre muy parecido, muy similar, solo que se le llama semi-inscrito. Como algo que está más o menos o parcialmente inscrito. Sí, podríamos pensar Más o así, menos. ¿no? Porque Ajá. en cierta parte el ángulo está entre la circunferencia y la tangente, ¿no? Se sale un poco de la circunferencia. Bueno, pero el ángulo inscrito, el semi-inscrito, quiero decir, ¿cómo lo definimos? ¿Me Pues, lo repitas? Sí, lo definimos de esta manera. En este caso es el ángulo que se forma con la tangente y una cuerda. Ah, ok. A eso le llamamos ángulo semi-inscrito. Este de acá. Sí.
Bien. tangente y cuerda. Muy bien. Bien, ahora sí, Wendy, vamos a lo que decía la tarea. En la Ajá. tarea nos pedían medir este ángulo que aquí le has llamado X. Ajá. ¿Qué te parece si lo hacemos ahorita? Muy bien. Con el transportador. Coloco mi transportador, centro con el centro de la circunferencia. Ujú. Muy bien. Más o menos, como sí. 106. 106. A ver, y si yo te pregunto si hay alguna comparación entre 53 y 106, Tienen algo ¿encuentras que alguna ver. relación? 106 y 53. De hecho, lo voy a escribir, ¿sabes? Para recordar. Ujú. 106 grados. No, Este de acá. ¿No encuentras alguna relación? Ah, sabes, estaba pensando que si yo multiplico este por 2, Ujú. como este. O sea, este es la mitad de este. Parece, ¿no? ¿Y sabes Ajá. qué? En mi tarea yo también descubrí lo mismo. Ah, eso era lo que habías Yo descubierto. tenía una circunferencia como la tuya y también me sucedió lo mismo. Y eran otros ángulos. Sí, lo que sucede es que en este caso el ángulo central Ujú. es 2 veces el ángulo semi-inscrito. ¿Será que se cumple para todos? Pues para eso en matemática, ¿qué tenemos, Wendy? Demostraciones. Demostraciones, así que tenemos que hacer una demostración. Me parece muy bien. Muy Así bien. que la pizarra. Vamos a la pizarra. Muy bien. Con cuidado. Bien, si ves aquí, yo ya tengo preparada mi circunferencia que nos va a ayudar a demostrar lo que acabamos de concluir. Entonces, es hora de nuestro problema inicial. Ok, vamos al problema inicial. Y justamente va a tratar de eso, ¿no? Tenemos que demostrar Esa relación extraña que hemos encontrado. sí. ¿Cuál era? Por ejemplo, este ángulo, ¿no? Ujú. Bueno, voy a empezar con el central. El ángulo B o A, que es el ángulo central. Pues lo que acabamos de concluir era que es igual a 2 veces, 2 veces el ángulo semi-inscrito. que en este caso es el ángulo PBA. Entonces, 2 veces el ángulo PBA. Bien, esa es nuestra tarea del día de ahora. Muy bien. Ujú. ¿Qué podríamos ocupar? Pues. Mira, no tenemos muchos datos, pero sí tenemos uno muy importante, que era el que tú me dijiste, que la tangente forma un ángulo de 90 grados Con el radio, es cierto. Entonces quiere decir que el radio es OB y la tangente PB están formando un ángulo de 90. 90 grados. Bien, entonces iniciamos con nuestras soluciones. Solución. Así que vamos a iniciar con la solución y la solución es, pues tenemos que demostrar este problema. Muy bien. Pues pensando un poco lo que me decía, Ujú. quiere decir que el ángulo PBA Ujú. y el ángulo ABO suman. 90. Es decir, Creo que podemos. estos dos que están aquí, ¿no? Este y este suman 90, por lo que te decía. Bien, lo voy a escribir. El ángulo PBA más el ángulo, este, ¿no? ABO. Más el ángulo ABO suman 90 grados. Muy bien. Bien, pero lo que nos interesa, ¿cuál es el ángulo que nos interesa? Pues de alguna manera relacionar este. Ese Y es el que andamos buscando. Ajá. Entonces, aquí tenemos PBA, que es este. Ujú. Pues lo Podemos vamos a despejarlo. despejar. Ujú. Entonces, si despejamos, nos quedaría el ángulo PBA es igual a 90 y esto estaba sumando. Sumando, vas a restar. Vas a restar, entonces 90 menos ABO. ABO. Bien, tenemos una relación interesante. Ahora, si ves, lo único que nos está, digamos, estorbando para conocer el verdadero valor del ángulo PBA, ¿qué es? Es este. No, esa medida. No lo conocemos. Pero es que el ABO, Ujú. me suena como el ángulo inscrito. Ah, es cierto.
¿Qué podríamos hacer para...? Porque al final ese es el que nos interesa Sí. ahorita, ¿no? Y mira, ¿qué pasaría entonces si yo trazo por aquí? Ahí tenemos una regla, Eric. Bien, me voy a servir esto para que quede bonito. Entonces, ¿qué pasaría si trazo el diámetro? Bien. Voy a denotar con la letra Q el punto donde tocó a la circunferencia. Bueno, ahí podemos escribir un par de relaciones, Ajá. ¿no? ¿Qué relación ves tú ahí? Que el ángulo A o Q, Ah, este de acá, ¿no? Ajá. El ángulo AOQ, que es este de aquí. ¿A quién es igual? voy a poner otra marca ahí, para que no creamos que es el mismo que ya pusimos. Bien. Este ángulo es central, ¿verdad? Así es, y yo sé que Ajá. es 2 veces. El ángulo inscrito, que en ese caso es este de aquí. Ujú, ¿Cómo se lee ese ángulo? el A, B, O. El A, B, O. Por el teorema, Ah, si quieres escribe. yo lo voy a escribir. Ese es el teorema de ángulo inscrito que vimos en clases anteriores. Teorema del ángulo inscrito. Ujú. Bien, bueno, entonces, ¿qué más podemos obtener? Ah, A ver, pues este ángulo y este son ángulos suplementarios. es cierto, porque están sobre una misma línea recta. Ujú. Es decir, que sumados tienen que dar 180. O lo que es igual, que yo puedo obtener el ángulo A o Q. AOQ de la siguiente forma. Ujú. A 180 le puedo restar este pedacito de aquí, ¿no? Porque todo esto es 180, pero si le quito este pedazo, me queda justamente el AOQ. Entonces, menos el ángulo B o A. BOA. Bien. Mira, aquí tenemos dos relaciones. Ah, y es la misma, podríamos igualar. Podríamos igualar porque aquí tenemos el mismo ángulo. Entonces podríamos igualar y decir que dos veces el ángulo, que es lo que tenemos acá, ABO, sería igual a esto, ¿no? 180 menos el ángulo BOA. Solo voy a agregar acá suplementarios, para que no lo olviden los chicos en casa. Muy bien. Suplementarios. Mentarios. Bien, y si te fijas, aquí tenemos abajo esta relación, que es como una ecuación, pero que acá el ángulo que necesitamos... Pero espérate, ya te fijaste, este es el que andamos buscando. es el que buscamos, ¿no? Pues Hay que despejarlo. podemos despejarlo y ya solo sustituimos ahí. Entonces, al despejar, como estamos multiplicando por 2, pasaría a dividir. Y me quedaría el ángulo ABO igual a... Hay que dividir esto entre 2. 180 Cada entre uno. Cada uno. Ujú. 180 entre 2 90. sería 90 menos. Lo expresamos como un medio, creo yo. Muy bien, entonces quedaría un medio del ángulo BOA. Mira, ya despejamos entonces. Lo voy a marcar por aquí y ya tenemos esta relación. ¿Qué te parece? Si volvemos acá. Aquí tenemos ABO y aquí tenemos ABO. De acuerdo. ¿Lo Entonces, escribo por acá o arriba? si quieres, ahí a la par. Acá a la par. Ajá. Voy a seguir entonces con un... Igual. De acá, recuerden chicos, vamos para acá. Ujú. Entonces, tenemos 90 menos, y voy a poner paréntesis porque es una expresión Es larga. toda esta expresión la que vas a trasladar 90 Menos. menos un medio. del ángulo BOA. Muy bien. 90, ¿verdad, Eri? Sí, pero mira, ahí, Menos menos 90. 90. Menos y menos ¿Sería más? un medio del ángulo BOA. BOA. Qué emoción, esto se anula. Y te queda nada más un medio del ángulo BOA. Ángulo BOA.
Y esto, Wendy, era igual, empezamos desde aquí, era igual a Lo voy a escribir PBA, por acá. si quieres. El ángulo PBA, PBA. Tengo ahorita que es un medio del ángulo BOA. BOA. Y mira, lo que acabas de descubrir ahí es justamente esto, solo que Acá tengo por un medio y puedo multiplicar. Entonces te quedaría dos veces. dos veces el ángulo PBA igual al ángulo BOA, que es justamente la relación que estábamos tratando de mostrar, Wendy. Oye, estaba fácil. Sí, y mira, lo importante es que ahora ya podemos ocupar esta relación en los ejercicios. Ya no hay que mostrar, solo Ni ocupar. medir. Así Sí. que basta con ver un dato y ya sabremos calcular el otro. Así es, Wendy. Así que chicos, estudien y practiquen los problemas que están en el libro de texto y también en el cuaderno de ejercicios. Así que gracias, Wendy. Gracias, chicos, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Adiós. Matemática. Primer año de bachillerato. Producto escalar de vectores no paralelos, no colineales. Un saludo para todos los jóvenes que nos están sintonizando en esta clase de matemática. Mi nombre es Abraham Guevara y me acompaña... Wendy Rodríguez. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Abraham? Wendy? Ah, Al mismo tiempo, mira. Claro. Pues yo estoy súper bien, ¿y tú? Pues contenta de estar otra vez en primer año de bachillerato. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Están también súper emocionados porque vamos a aprender matemática? Seguro Quizás extrañan a Ana Esther, ¿verdad? Sí. Anita. que sí. Anita, ¿Y cuándo va a venir Anita? no lo sé, pero nos ha dejado esta misión de acompañar a los chicos mientras ella regresa. Bueno, pues hacen una pequeña espera porque tenemos que trabajar nosotros mientras viene Ana Esther. Así que, Wendy, ¿qué estuvimos trabajando en la clase, en la teleclase anterior? ¿Lo recuerdas? Un poco. Teníamos que determinar las coordenadas, ¿cierto? De un vector AB, ¿recuerdas? Sí, ¿qué más? Y calculamos la norma Calculamos del la norma. vector. Ujú. Bueno, pues este día vamos a seguir trabajando con vectores. Para eso voy a invitarte, Wendy, o a solicitarte, por favor, si puedes mostrar el libro de primer año de bachillerato. Y vamos a trabajar en la página 188. Muy bien. Página 188. El título de la clase es Producto escalar de vectores no paralelos. Seguimos trabajando con vectores. Muy bien, Abraham. Pero antes de empezar con el problema inicial de esta clase, Ujú. quisiera recordar dos conceptos que son muy importantes para que podamos desarrollarla. Lo primero, la proyección ortogonal. Proyección ortogonal de un vector sobre otro. Para ello, Wendy, voy a dibujar acá un vector V. Tenemos aquí nuestro origen, voy a ponerle O. Esto lo vamos a llamar vector V. Y tenemos otro vector que usualmente le llamamos U, el vector U. Voy a colocar la escuadra por acá. Voy a dibujar el vector U. Ahora es trabajo tuyo, Wendy. Mío. Sí, solo preguntarte, yo lo puedo dibujar, pero vaya. ¿recuerdas cómo trabajamos en clases anteriores la proyección ortogonal del vector U sobre el vector B? Es importante ese orden. ¿Qué proyección? ¿De qué vector sobre cuál? Sí, sí, tienes razón. Entonces, la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V. Pues yo recuerdo que de la saeta, Ujú. en este caso, como me estás diciendo, de U sobre V, de la saeta de U cae, Ajá. hacemos una línea punteada Ajá. que es perpendicular al vector V. Ah, eso es clave. Ujú. Lo voy a hacer, lo que tú me estás diciendo. Sí. Lo voy a hacer con otro color. Muy bien. Voy a tomar acá la punta de este vector, lo coloco. Perpendicular. Bueno, me dijiste que era perpendicular, entonces lo voy a hacer así. Aprovecha, sí. Voy a ocupar este recurso
Voy a trazar esta. Aquí, ¿verdad? Ujú. Y que con eso, Eso no es la proyección, ¿verdad, Abraham? entonces, ¿cuál es? Le voy a poner aquí H, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa con ese punto? ¿Qué pasa con esto? Pues hoy tenemos, si te fijas, OH. Ese sería la proyección. Es correcto, esa sería la proyección, pero Muy como es bien. un vector, lo voy a dibujar con color rojo para que se note. Y ahora dibujamos. Hasta aquí. Y la saeta. Y tenemos el vector OH. Por lo tanto, en este recordatorio lo que podríamos decir es que el vector OH es la proyección del vector U sobre el vector V. Eso quiere decir que la proyección ortogonal es otro vector. Sí, es otro vector. Ah, Esto es muy muy importante. bien. Si te fijas, otra cosa importante también es que la proyección es paralela al vector V. Sobre Eso el que nos va a estamos servir. proyectando. Sobre el que estamos Oh, proyectando. muy bien. También quiero decirte que otra forma como intuitiva o que te puede ayudar para la proyección es como que tú aquí arriba de forma perpendicular, pongas como una lámpara. Ah, ujú. Al poner una lámpara, entonces la sombra de este vector es a eso lo que le llamamos proyección. Por eso nunca he escuchado cuando dicen proyectar o el proyector. No es es por esa cierto. proyección, ¿verdad? Entonces eso sería como que pongas una lámpara y aquí está proyectando. Este sería el vector. Esa sombra. Esa sombra. Así si usáramos una lámpara. Muy bien. Pero falta también otro recordatorio. Vamos a ver acá. ¿Te recuerdas del producto escalar que acabamos de verlo? Producto escalar. Sí. Pues recuerdo que se expresa de dos maneras. Dependiendo expresa de de la... Hasta ahorita hemos de trabajado ciertas cosas. Hasta ahorita hemos trabajado producto escalar, pero de vectores paralelos. Es cierto. Fíjate bien el título de ahora. Producto escalar de vectores no paralelos. Ah, qué Pero para eso complicado. vamos a necesitar recordar cuando sí lo son. Entonces, en este caso tenemos dos vectores. Siempre el vector U y el vector U. Paralelos. Paralelos. Muy bien. Con esta información entonces definimos el producto escalar entre ellos, que lo denotamos de esta manera. Y es igual a ¿qué, Wendy? Recuerdo que uno de los casos era que donde se multiplica la norma del vector U con la norma del vector V, Mencionaste algo muy importante, la norma. ¿Y qué es la norma? la longitud del La vector. longitud del vector. Entonces, como Wendy lo está diciendo, es el producto escalar es igual a la norma del vector U multiplicado Ujú, por la por la norma. norma del vector V. ¿Eso en qué caso, Wendy? Eso en el caso en que los vectores tienen el mismo sentido. Correcto. Mismo sentido. Para entender del mismo sentido, estamos diciendo que este vector, el V y el OH, tienen el mismo sentido, Ujú, ¿verdad? Nos Hacia vamos acá. para la misma dirección. sí. ¿Y cuál es la otra? El otro caso. Fíjate que recuerdo que es el mismo, pero tiene un valor negativo. Un valor negativo. Que iba antes, ¿verdad? Sí, colocamos un menos ahí. ¿Y qué era? La norma del vector U por la norma del vector V. La norma del vector U por la norma del vector V. ¿En qué caso? En diferentes sentidos. Diferente sentido. ¿Sí? ¿Se nos olvida algo? Se cierra la U. Ah, vaya, qué exigente vienes Claro. ahora. ¿Se nos queda algo aquí en esta definición, en este producto? No. Pues yo sí recuerdo algo. ¿Qué pasaba, Wendy, si el vector... Ah, un caso especial Sí, un estás caso hablando. especial Ajá. donde U es el vector 0 Ujú. o, voy a colocarlo por acá, o el vector V es 0. ¿Qué pasaba si uno de los dos vectores es el vector 0? Le colocamos siempre esto. Entonces, el producto escalar tendríamos que este es 0 o este es 0, ¿no?
Correcto. O en el caso extremo, los dos son ceros, Ujú. ¿no? Por lo tanto, entonces yo puedo escribir acá que el producto escalar, si uno de ellos dos es el vector 0, yo puedo concluir que entonces Ujú. el producto escalar también es 0. Muy bien. Muy bien. Proyección ortogonal y producto escalar. Ok. Ahora sí, ya calentamos motores y a trabajar. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver entonces lo que vamos a hacer en el problema inicial. Para ello siempre vamos a dibujar, Wendy. Vamos a ver Creí que me ibas a poner algún ejercicio. un ejercicio. Sí. Para calcular el producto escalar. Bueno, ¿qué tal si hacemos uno de la clase anterior? Ujú. Bueno, veamos la clase anterior. En los problemas de la clase anterior tenemos, dice lo siguiente, las divisiones de la recta L son regulares y el vector OI es unitario. Determina, tenlo por acá, vuélvelo a leer y yo aquí tengo ya la recta. Muy bien. Vamos a ver dónde te lo puedo colocar. Abajo. Aquí, ¿verdad? Sí. Vuélvelo a leer. Las divisiones de la recta L son regulares. Ajá, O sea, ¿qué quiere decir significa? que los espacios son iguales, ¿no? Sí, correcto. Y el vector OI es unitario. OI, en ese caso el OI está por acá, la I, ¿verdad? Ujú. Lo voy a dibujar. Es unitario, Eso quiere decir que esas marcas son de 1/2. de 1/2. Entonces cada uno de estos mide 1/2. ¿Qué es lo que me pide ahora? Nos pide el producto escalar de OA OA, con el vector OB. el vector OB. ¿Y el literal B? Nos pide el producto escalar de OA otra vez, OA, pero esta vez con el vector OC. OC. Muy bien, para hacerlo Listo. primero los voy a dibujar, Wendy. Me parece. Si te fijas, vamos a ver qué tipo de vectores nos aparece en este momento. Lo voy a hacer quizás con rojo. Ujú. Tenemos el vector OA. Aquí tengo O, aquí A. Entonces sería para acá, ¿verdad? Ujú. Voy a hacer aquí el vector OA. Voy a hacer aquí la saeta. Y ahora tengo el vector OB. Tengo que hacerlo Hacia para acá. acá. Si me ayudas ahí, por favor. Por ahí. Excelente. Gracias. Si te fijas, ambos han iniciado desde O, ¿verdad? Ujú. Y también, si te fijas, son paralelos. Es cierto. Entonces caemos siempre en este caso. Pero, ¿tienen el mismo sentido o tienen diferente sentido? Fíjate que yo observo que el OA Ujú, está dirigido hacia donde tú estás sí. y el OB hacia donde yo estoy. Por lo tanto, Tienen diferente sentido. y entonces el producto escalar, Lleva ese negativo. Muy bien. excelente. Entonces podríamos decir que el producto escalar es igual a ¿qué? A menos la norma de OA por la norma de OB. la norma de OB. La pregunta acá, Wendy, es ¿cuál es la norma de OA? Pues, Dijimos que el vector OI es unitario. Esto vale 1/2. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? 1/2. 1/2. ¿Y OB? OB hasta acá tenemos 1, Uno. 2. 2. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Ay, Wendy? qué fácil. Ajá, Es menos 1. menos 1. Muy bien, ahora hagamos OA por OC. Yo ya tengo OA. Cierto. Me hace falta OC. Lo voy a hacer con azul para que lo podamos diferenciar. Muy bien. Voy a colocar aquí esto. Voy a hacer un poquito abajo para que lo veamos. OC, ¿verdad? Sí. No pintó mucho ahí, mira. Ahora sí. Coloco aquí la saeta y tenemos OC. ¿Qué puedes notar con estos vectores, Wendy? OA y OC. Tienen el mismo sentido. Por lo tanto, el producto escalar es. Solo el producto de las normas. Así es. Entonces tú me dices cuál es y yo lo escribo. Muy bien. Va a ser igual Ajá. a la norma de OA OA por la norma
de OC. La norma de OC. ¿Y eso a qué es igual? A 1/2. 1/2 por... Aquí, ¿verdad? Ajá. 1/2, 2 medios, 3 medios. 3 medios. Voy a colocar aquí 3 medios. ¿Eso es igual a? 3/4. 3/4. Por lo tanto, ya hemos recordado cómo se calcula el producto escalar de dos vectores paralelos. Ahora sí. Estamos preparados. Muy bien. Estamos preparados. Ahora sí vemos el problema inicial de la clase que corresponde a este día. Siempre tenemos dos vectores, U y V. Vamos a ver dónde lo dibujo, quizás por acá. Coloco el vector U, el vector V, V. Ajá. aquí. Este es el vector V. Ajá. Ahora voy a dibujar el vector U. Acá. Este sería, Wendy, mi vector U. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a encontrar es el producto escalar entre el vector V y la proyección ortogonal del vector U sobre V. ¿Me entendiste? No mucho. No. Escribe, por favor. Voy a repetirlo. Vamos a encontrar el producto escalar, voy a escribir acá, entre el vector V y la proyección del vector U sobre V. Lo vamos a dibujar para que me entendas que voy a escribir acá. Sí, por favor. Siempre lo voy a hacer con color rojo. Para ello, tú me dijiste que tengo que hacerlo con... Puedes tener esto acá. Sí. Con una línea perpendicular acá, ¿verdad? Lo coloco y ahora trazo esta línea. Y colocaremos H como Y en el ejemplo. aquí coloco H. Ajá. Y voy a colocar aquí O. ¿Verdad? Ajá. Entonces, en este caso, voy a dibujar este vector. Me estoy enredando aquí con tanto marcador. Voy a dibujar este vector, ¿verdad? Y ahora sí. Ahora sí puedes Vaya, ver, ¿verdad? repítemelo de nuevo a ver si ya con el dibujo identifico algo. Voy a encontrar el producto escalar entre el vector V, Ajá. Y- Que es todo. sí, Ajá. y la proyección de U sobre V, que es... OH. Ah, OH. sí, sí. Entonces voy a colocar aquí OH. Y esos dos sí son paralelos. Estos dos vectores son paralelos, por lo tanto se reduce, Ah, por eso... muy bien. Por eso ahora entendés por qué me dediqué varios minutos Claro, a recordar te esto. entiendo. Esto entonces ya está definido, ¿cómo es, Wendy? La norma del vector V. Pero primero siempre hay que fijarse, ¿tiene el mismo sentido? Ah, es cierto. Sí. V Ajá. o H. Por lo tanto, la definición es esta. Tienen el mismo sentido. Sería la norma de V, por la norma del vector OH. o H. Pero bien? no conocemos los valores, Abraham. No, Lo dejamos lo expresado. dejamos así. La idea ahorita es que lo podamos escribir. Bien. Ahora vamos a ver el segundo caso que aparece en el libro de texto. Hay otro caso. Muy bien. Sí, ahora vamos a dibujar siempre V por allí. Pintó. Casi no veo, mira que la estatura no me ayuda mucho. Yo no te puedo ayudar tampoco. Ah, bueno, estamos igual. Nos hace falta Anita, ¿no? Sí, hace falta Anita. Este sería el vector V. Hoy tiene otro sentido. Hoy, fíjate bien, es muy importante. Parece que nos por aquí vamos, Ajá, ¿verdad? ajá, sí. Ahora, te va a llamar la atención cómo voy a dibujar el vector U. Esto no suena trampa. Vamos a ver cómo lo pongo aquí. ¿Me ayudas, por favor? Allí. Como siempre, la parte fácil te la dejo a ti. Lo de fácil fue sarcasmo, ¿no? Te voy a dar el marcador rojo. Ah, ya tienes. Aquí tengo. ¿Cómo haces para encontrar
la proyección del vector U sobre el vector V. Básicamente es esto mismo, pero con estos vectores. Sí, lo que me interesa ver ahora es la parte gráfica, ¿cómo lo haces tú? Es que estaba pensando que si sigo tu idea de poner un foco o una lámpara arriba, Sí, de forma perpendicular. perpendicular, la sombra del vector U no cae justamente sobre el vector V. Ujú. Así que se me ocurre ¿Te ayudo? que puedo prolongar Ajá, al vector V. muy bien. ¿Y ahora qué haces? Uso el instrumento y creo que no me va a quedar esta línea sobre el vector V, sino que sobre la línea Lo que prolongada. acabas de dibujar. Sí. ¿Ves? Bueno, pues ocupaste la misma idea. Es como que hayas puesto la lámpara acá, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál sería la proyección? Aquí voy a poner el punto H. Y el O puedes colocar aquí. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi vector Lo dibujamos. Y ahora le pones la salta. listo, ¿verdad? Muy bien, tienes una buena idea, es correcto. Ahora lo escribes si quieres. Sería siempre el vector V, Vector V, producto escalar con OH. vector, ¿verdad? Ujú. Sería igual a... ¿Sí? tenemos que considerar el sentido. Sí, si te fijas tienen diferente sentido, por lo tanto es negativo. Sería la norma negativo, ¿verdad? Sí, Del vector V por la norma del vector OH. es correcto. Y de nuevo, no tenemos valores, así que queda No expreso. tenemos valores. Nos queda el último caso. Muy bien. En el último caso, si quieres lo dibujas tú ahí. Dibujo yo acá. Siempre haces el vector U, ¿verdad? Muy bien. Le pones el vector V. Este es el vector V. Muy bien. Y ahora el vector U es perpendicular. Ah, Sí. ¿Por qué te extrañas tanto? Lo hacemos acá. listo. Ajá. Este es el vector U. Ujú. Listo, ahora. Ahora, ¿cuál es la proyección del vector U sobre el vector V? ¿Tienen idea ustedes? De nuevo, si imaginamos la lámpara colocada de forma perpendicular, ¿qué nos queda? Ajá. Pues no es una sombra así como vector. Pues, ¿cuál es la proyección de este vector sobre esto? Pues, el Pues ya mismo me punto. dijiste que como es perpendicular, básicamente es lo mismo. Es el mismo punto O, ¿verdad? Sería acá. Puedes poner ahí H. ¿Cómo nos queda en este caso el producto escalar? Sería Es el caso especial, es el Abraham. caso especial. Entonces colocamos el vector V Producto por el escalar. vector OH. ¿Lo puedes poner? Ujú. Y eso es igual, A 0, ¿sí? vector. Correcto. Porque OH ya es Ah, no, y es vector, entonces esto te daría 0, el resultado. cierto. Muy bien. Entonces, si te fijas, en este caso, para encontrar el producto escalar de vectores que no son paralelos, se reduce a encontrar el producto escalar entre el vector y la proyección del otro. O sea, sería combinar esas dos cosas. Se reduce siempre a casos de este tipo, pero con la proyección. Creo que los chicos deben tener en cuenta mucho el sentido para poder saber si va a ser positivo o negativo, ¿no? Eso lo puedes notar aquí, el mismo sentido y diferente sentido. Y aquel que es un caso particular. Por último, voy a mostrar algunas propiedades, Wendy, Ah, muy bien. del producto escalar. Lo voy a colocar por acá. Y solo voy a escribir que si tenemos dos vectores V no paralelos, y si tenemos que U' es la proyección de U sobre V Ah, sobre V,
siempre me confundo. Ajá. Y V' Es la proyección. la proyección de V sobre U. Entonces se define Ujú. el producto escalar de U por P como el producto escalar de U' Por V. por V. O al Y lo contrario. mismo el producto escalar de U por el vector B'. Entonces así se define el producto escalar entre dos vectores que no son paralelos y estas son sus propiedades. Conmutativa, distributiva, multiplicación por R y en este caso que al El caso multiplicar especial. un mismo vector por sí mismo nos da el cuadrado de la norma. Eso sería Se todo. Bueno. simplifican los cálculos, sí. Bueno, chicos, los dejamos para que practiquen los ejercicios de estas clases. Y Nos vemos la próxima semana. Así es. Adiós. Matemática, segundo año de bachillerato. Permutaciones. Bienvenidos jóvenes a otra clase más de matemática. El día de ahora me acompaña Doris Ochoa. Espero, jóvenes, que estén ya preparados porque nosotros ya estamos preparados y que estén con todas las energías para iniciar su teleclase de segundo año de bachillerato. Muy bien, Doris. Así que jóvenes, busquen un cuaderno de apuntes y busquen el libro de texto de segundo año de bachillerato. Así que nos vamos a ubicar en la página 186, Doris. Tal vez puedes mostrar la página. La página 186. Muy bien. Esta unidad de combinatoria está un poco divertida, ¿no te parece? Sí, a mí me gusta esta área bastante. Así que, ¿viste la teleclase que hicimos con Abraham? Sí, la vi. Por supuesto que la vi. ¿Qué vimos? ¿Qué concepto vimos ese día? Diagrama de árbol. Diagrama de árbol. Así que ahora vamos a otra clase más, siempre en combinatoria. Si quieres, puedes leerme el problema inicial mientras yo escribo en la pizarra. Bien, el problema inicial dice, determina la cantidad de maneras en que se pueden colocar tres vocales diferentes en una fila. Ok, entonces dijiste maneras de colocar tres vocales. En fila. Tres vocales en fila. Muy bien, entonces, ¿cuántas vocales son? A ver. A ver, jóvenes, son 5 vocales, ¿verdad? Muy bien, tenemos 5 vocales y queremos colocar 3 de ellas. Pues mira, por aquí yo ando las vocales ya preparadas en tarjetitas para que te recuerdes de cuáles son. Tenemos la O, la U, tenemos la I y tenemos la E y la A. Entonces, como tú dijiste, son 5. Pero el problema lo que nos pide es tomar 3 de ellas y ordenarlas. Y lo que nos pregunta es de cuántas formas las podemos ordenar en una fila. El proceso casi es similar cuando lo hacían con números con Abraham, ¿verdad? Sí, con Abraham lo hicimos con números. Muy bien, Doris. Entonces, ¿qué te parece si ocupas las tarjetitas que tenemos aquí para darles un ejemplo a los chicos de cómo sería un ordenamiento? Bien, voy a utilizar la A por ser la primera vocal, Ujú. la U y la última que voy a utilizar es la E. Y ya no voy a utilizar otra porque dice las maneras de colocar nada más tres vocales. Entonces, si ves, tenemos 3 espacios disponibles Sí. donde podemos colocar las vocales. Y algo muy importante, ¿estamos haciendo este proceso con repetición o sin repetición? Pues no utilicé una vez más otra vocal. Ajá. Además, no has traído otra tarjetita de una vocal repetida. Muy bien. Recordemos que es sin repetición porque si fuera con repetición se tendría que permitir que, por ejemplo, aquí puse A. Aquí podría volver A poner una A.
Entonces es sin repetición. Eso es muy importante. Sí, ese sería uno de los tantos casos, ¿verdad? Ese es uno, pero salen muchos casos. Quiero hacer otro. A ver. Veamos, voy a regresar las tarjetas acá. Y ahora utilizaré la I primero, luego la O y finalmente la A. Bien. Mira, ese es otro caso. Ese sería otro caso diferente. En este caso comenzaste con la I. Con la I. Pero si estamos haciendo caso por caso, nos vamos a tardar mucho en terminarlos todos. Además, ese es un proceso un tanto desordenado. Yo creo que podemos utilizar lo que se utilizó en la teleclase anterior. Podemos ocupar el diagrama de árbol. Sí, me parece. Dijimos con Abraham que eso sirve para ordenar. Entonces, para hacerlo más ordenado, ocupémoslo. ¿Qué te parece si para seguir el orden comenzamos con la A? Entonces voy a poner la A por aquí. Y se recuerdan, chicos, a partir de la primera posición salían unas ramitas. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué te parece si colocamos todas las vocales? Que eso sería como la cantidad de opciones que tendría para la primera vocal. Me parece. Y lo voy a hacer de forma ordenada. Sería la E, La E, la I, la O y la U. finalmente la U. O sea que para elegir yo la primer vocal, puedo elegir entre estas 5. Es decir, tenemos 5 posibilidades para elegir la vocal que va a ir en la primera posición. Sí. ¿Qué te parece si hago por aquí el espacio para indicar que acá va la primera posición? Sí, me parece. Le voy a escribir acá primero para decir que este es el primer espacio. Entonces, ¿cuántas posibilidades dijiste que tenemos para escribir en la primera posición? Pues son las 5. Entonces serían las 5. Voy a escribir el número 5 para recordarnos, Doris, porque de repente se nos olvida. Sí. Esto nos va a ayudar. Bien, entonces estas son las que van en la primera posición, pero ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden ir en la segunda posición? Por ejemplo, si yo ya puse la A en la primera posición, ¿qué letras pueden ir, qué vocales pueden ir en la segunda posición? Pues la A, como tú dijiste, dado que estaría en la posición primera, ya no formaría parte de las opciones para la segunda. Por lo tanto, tendría estas de acá. Es decir, la E, la I, la O y la U. O sea, 4 posibilidades. Por tanto, Doris, aquí a partir de la A voy a hacer 4 ramitas para escribir. Mira, voy a ver que me quede un poco recto. Así más o menos. Entonces, dijiste, si ya pusimos la A, no la podemos volver a poner, entonces quedan estas otras opciones. Me queda la opción la E, la I, la I, la O y la U. Muy fácil. Entonces, ya tenemos para la A. Y ahora para la E, ¿qué pasaría? Pues fíjate que es el mismo análisis. Porque si yo coloco la E, esta ya no está disponible para la otra posición. O sea que para la otra posición tengo esta y estas otras 3. Entonces vuelvo a tener 4 opciones. Voy a hacer otra vez entonces, Doris, 4 ramitas. Por aquí. Voy a ver que quede un poco recto. Mira, esta me quedó muy pegadita. La voy a volver a hacer. Bien, entonces si ya tengo la E, es la única que no puedo volver a colocar. Pero la A sí la puedo poner, ¿verdad? Entonces escribo la A, la I, la O y por último la U. Sí. Bien, ¿qué te parece si escribes tú las otras opciones para los otros casos? Si gusta, haces la ramita y yo escribo las vocales. Bien, entonces para la I, ¿cuántas crees que vamos a tener? ¿Cuántas opciones? Pues fíjate que sigue siendo el mismo análisis. La I no está disponible, pero tengo estas otras 4 que sí lo están. Entonces básicamente siempre voy a tener 4 opciones. Bien. ¿Ya qué sería? Si
quieres escribir con negro, La A, sería A, la E, la O y finalmente la U. la U. Bien, entonces como los chicos creo que ya agarraron la idea, Doris, lo vamos haciendo más rápido, ¿te Sí. parece? Entonces para la O voy a tener siempre 4 opciones, entonces hago 4 ramitas. ¿Me ayudas ahí, porfa? Muy bien. Entonces la única que no puede ir es la O. Voy a escribir entonces A, la E, la I, Y la U. la O, ¿no? Entonces La va la U. Bien. Ahora nos falta nada más la U. De forma similar, Eric. De forma similar haré 4 ramitas. Bien. Y escribo las únicas opciones que tengo, que son la A, la E, la I y la O. Sí. ¿Sabes? Ujú. En lo que escribíamos esto, estaba observando que siempre tengo 4 opciones para elegir la siguiente, dado que he fijado una, ¿sí? Una vez se fija una, tengo 4 opciones. Fijo otra, pues siempre son 4 opciones. Muy bien, Doris. Quiere decir que para la otra posición, siguiendo la misma idea que llevas tú aquí, serían 4 opciones. Ah, entonces puedo escribir. Así como dice acá, para la primera posición habían 5 posibilidades. Para la segunda entonces van a haber 4, ¿no? Lo voy a escribir 4, ¿no? Lo voy a escribir, Doris. Sería para el segundo espacio, por decirlo así. Para el segundo espacio, tú dices que van a haber siempre 4, ¿no? 4, sí. Bien. Pero ¿Qué estás pensando? analicemos la otra posición. Ujú, Con eso creo que tengo que comprobar si lo que estoy pensando es cierto o no. ujú. A ver, entonces, ¿qué pasaría si te preguntan en este momento cuántas posibilidades hay en total? ¿Cómo crees que los resolverías? Pues yo digo que coloquemos la otra ramita para hacer ese análisis. Bien, me parece entonces. A ver, ya llevo dos colocadas, digamos la A y la E en este caso. Ujú. ¿Cuántas tengo disponibles para volver a colocar? Pues hay 3 disponibles. Ujú, porque ya coloqué 2 que son la A y la E. Entonces tengo 3 disponibles. Debería de hacer 3 ramitas, ¿no? Sí, ya no puedes utilizar la A ni puedes utilizar la E, sino que sería la I, la O y la U. Entonces, la I, la O y la U. Y si ocupara la A y luego la I, nuevamente tendría solo 3 opciones, ¿verdad? Sí. Bien. Esto está un poco fácil, Doris. Sí, esto es ¿Qué opciones tengo ahora? Como La ya E. ocupé la A y la I, solo puedo ocupar la E, la O la O y la U. y la U. Bien. Entonces ahora con la O. Creo que tendré que hacer la U un poco más abajo. Ujú. Sí, pero se entiende. Bien. Lo voy a hacer un poco más abajo para que después nos alcance el espacio. Por aquí. Si ya coloqué la A y la O, ¿qué opciones tengo, Dari? La E, La la E I y la U. y la U. Son 3. Y de forma similar para la U, ¿verdad? Sí. Entonces solo escribiré las ramitas. Por acá tengo 1, 2 y 3, ¿no? Si quieres, bórrale ahí. Creo que las volveré a hacer para que quede mejor, Doris. Por aquí. Entonces, si ya escribí la A y la U, tengo nada más la E, la I y la O. Ujú. ¿Sabes? Con este proceso que estamos haciendo, como que es un poco tedioso ir sacando todas las opciones. Sí, Y hay que ir teniendo como cuidado. sí. He observado también otra cosa. Ujú. Para la tercera posición, yo tengo siempre 3 opciones. Mira, 3, 3, 3, 3. Ah, muy bien. Yo digo que analicemos si ya no es necesario llenar estas otras ramitas para obtener el total de maneras de colocar esas 3 vocales.
Yo creo que no, Doris, porque como tú dijiste, si lo hiciéramos acá también, con la E y la A, como ya puse 2, tendría solo 3 opciones. Siempre al 3. igual que acá. Entonces parece que siempre nos van a ir dando 3 opciones. Sí. Por tanto, en el tercer espacio, para la tercera vocal, tenemos 3 opciones. Vaya, mira, esto es lo que he observado. Acá tengo 3, 3, 3, 3, acá 4, 4, 4, 4, 4. Como cada una de estas ramitas va a ser una opción para sacar la cantidad que voy a tener acá, para contar la cantidad de ramitas que llegarían hasta acá, sería multiplicar 4, mira, ¿cuántas veces? Sería Una. la cantidad de veces que están acá, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que el total de formas que hay hasta acá es 4 por 5. Tú estás diciendo que hay que ocupar una multiplicación, ¿no? Como lo hacíamos en básica, que cuando se repetía un mismo número cierta cantidad de veces, ocupábamos una multiplicación. Sí, ahora con esta otra rama. Aquí voy a tener el 3, mira, 3, 3, 3, 3, y por cada una de estas letras que están acá, siempre van a haber 3. O sea que el 3 se va a repetir esta cantidad de veces, pero esta cantidad de veces es todo esto. Por lo tanto, si yo multiplico 3 por esto, voy a tener el total de formas. Qué buena observación, Doris. Entonces, para obtener el total de formas no es necesario hacer este diagrama, sino que darnos cuenta que lo que hay que hacer es una multiplicación. Sí, y el resultado de esta multiplicación nos daría el total de maneras de colocar esas 3 vocales. De hecho, Doris, esto tiene que ver con un concepto que está en clases anteriores, que se llama principio de la multiplicación. Y justamente es lo que estamos aplicando ahorita, una multiplicación. A ver, solo para terminar entonces el problema, ¿cuánto sería el total de esta multiplicación? Veamos, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Entonces la respuesta sería 60. Lo voy a escribir por aquí. O sea que tenemos 60 maneras de colocar 3 vocales de las 5 que hay. Exactamente, Doris. Mira, qué bueno que al final concluimos así, porque teníamos que hacer 60 ramitas. Sí. Nos íbamos a terminar toda la teleclase haciendo el diagrama. Sí, este proceso, aunque se veía un poco cansado, nos ayudó a comprender, pues, que podemos plantear esta operación y así poder obtener ese total que andamos buscando. Genial, Doris. Entonces, quiero que te fijes en algo. En este caso teníamos 5 tarjetas y tomamos 3 de ellas para hacer el orden, ¿sí? Entonces, ese es un concepto muy importante que vamos a ver ese día y es un concepto nuevo. ¿Cómo se llama ese? Se llama permutación. Entonces, para que nos quede bien claro, si quieres, vamos a escribir la definición, tal cual está en el libro de texto, para que los chicos puedan verlo también en el libro de texto. Entonces, permutación. ¿Qué cumple entonces una una permutación? Debe de cumplir lo siguiente, Doris. Debe ser una secuencia ordenada. Secuencia ordenada. O sea que, con lo que tú me estás diciendo ahorita, si es una secuencia ordenada. Ordenada sería. Te falta ahí la D y la bien, Doris. Debe de seguir cierto orden, ¿verdad? ¿Qué más? Y justamente, si te fijas, nosotros seguíamos un orden, ¿no? Para poner primero la posición la A, después la E, después la I y así cambiábamos. Entonces, es una secuencia ordenada donde importa el orden. ¿Qué crees que significa eso? Que importa el orden. Déjame ver. Observen, jóvenes, acá en el diagrama. Acá tengo A, E, I. Si yo intercambio esta posición, I por la posición donde está la E y la E la posición donde está la I, tendría este caso, A, I, E. Pero ahí he cambiado la posición.
y cuento dos casos diferentes. Quiere decir que al cambiar el orden son formas diferentes. Formas diferentes. Por eso decimos entonces que importa el orden. Muy bien, entonces ese es el concepto nuevo que vemos este día, que es permutación. ¿Sí? Ahora bien, hay una forma para simbolizar una permutación. Así como utilizábamos en suma, multiplicación, sí, congruencia. Justamente, hay un símbolo específico para denotar una permutación. Y vamos a ocupar este ejemplo para escribirlo. ¿Cómo sería? En este caso teníamos 5 vocales, entonces escribimos un 5. 5. Y ahora escribimos una P. P mayúscula. Ajá, que ya sabrás que se refiere a permutación. Permutación. Por la palabra permutación. ¿Y cuántas vocales tomábamos? 3. 3. Entonces escribimos un 3. O sea que aquí quiere decir 5 permutado con 3. Ajá. Y lo que significa es justamente lo que hicimos en el ejemplo. De las 5 opciones que teníamos disponibles, tomábamos 3 para poder ordenar. Y esto que teníamos acá era equivalente a esto, ¿verdad? Sí, era equivalente a hacer este producto. O sea que 5 permutado con 3 quiere decir que es 5 por 4 por 3. 3. Si te fijas, Doris, 5 es la cantidad de elementos que tenemos. Disponibles. Y 3, en este caso, cuando ya lo escribimos como factores, nos da el número de factores que tenemos que escribir. Muy bien. Bien, como veo que ya estás bien lista en esto, te voy a poner un problema. Bueno, ponme el problema. Entonces, imagínate que tenemos los números dígitos del 1 hasta el 9. Ejercicio, escribe ahí. Muy bien. Entonces, tenemos los números dígitos del 1 hasta el 9 y quiero tomar 3 para ordenarlos. O sea que son las maneras de ordenar 3 dígitos. 3 dígitos y recuérdate del 1 al 9. O sea que los dígitos disponibles son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. ¿Sí? En este caso excluimos al 0, aunque 0 también es un número dígito, pero solo del 1 al 9. Vale. Vamos a usar lo que hemos visto en este ejercicio. Quiere decir que como tengo 9 opciones y de esas opciones yo debo de elegir 3. O sea que es 9 permutado con 3. ¿A quién es igual? Bueno, tengo 3 posiciones. Muy bien, Doris. Es de tener claro eso, chicos, que el 9 significa la cantidad de elementos que tengo, que en este caso son 9. Y el 3, la cantidad de posiciones o factores que van a haber. Para esta posición tengo 9 opciones. Para esta se me reduce en una, porque ya coloqué una acá y no la puedo repetir. Y para esta también se reduce en una. Entonces, se reduce en una. Solo y esto 7. es una multiplicación. Debo de efectuar con estos números y así voy a obtener el total de maneras. Multipliquemos 9 por 8. 9 por 8, chicos. ¿Cuánto es? 72. Ahora y 72 por 7. Bien. Como tú eres muy rápida, creo que ya lo tienes. 540. 540. O sea que esto es igual a 540. Por lo tanto hay... Espérate, Doris. Creo que la volví a hacer en mi mente y es 504. Sí, no 540. Ya ves, por hacerlo muy rápido te equivocaste. Bien. Entonces sería 504. 504. ¿Qué representa entonces ese 504, Doris? Representa el total de maneras de ordenar los 3 números dígitos. O sea que en la respuesta tenemos 504 maneras diferentes. Muy bien, Doris. Entonces, ahí estaría resuelto ese ejercicio. Si ves, es muy fácil. Básicamente lo que hacemos es una multiplicación. Sí. Esto es prácticamente lo que hay que tener presente, hasta dónde se va a multiplicar. Sí. Entonces, yo por aquí te traigo un cartelito, si me ayudas a tenerlo, donde está
una fórmula general. Lo que hemos hecho es particular y esto es una fórmula general. Sí. Entonces, en la fórmula general, aquí tenemos el n permutado con r, donde n decíamos que era la cantidad total de elementos que tengo disponibles. Sí. Y el r decíamos que era la cantidad de factores que voy a tener cuando haga la multiplicación. Que este coincide con los posibles, ¿verdad? Justamente. Entonces, si ves, esta formulita es básicamente lo que acabamos de hacer. Es ir multiplicando y disminuyendo en uno el siguiente. Justamente, aquí están disminuidos en uno cada factor, como Sí. tú dices. Y esta otra formulita que está en el segundo igual es una versión abreviada de esta, que también se puede utilizar. Pero, si ves, es, bueno, n factorial sobre n menos r factorial. Quiere decir que acá tenemos que aplicar el concepto de factorial de un número. Que se vio en la clase anterior. Pero lo importante en cuanto a las permutaciones no es tanto aprendernos esta fórmula, sino aprendernos pues cómo lo hicimos aquí en este ejemplo, ¿sí? Sí. Que es la forma de ordenar. Bueno, yo creo que nos queda bastante claro. Espero que a los jóvenes también. Y los invitamos a visualizar algunos videos que se colocan en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar refuerzo de este contenido. De este si ustedes contenido. tienen alguna duda o hay algo que necesiten pues reforzar, pues ahí lo pueden encontrar. De este contenido y de muchos otros más. Exacto. Así que gracias, jóvenes, por haber estado con nosotros en esta teleclase. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Sigan estudiando y nos Hasta la vemos próxima. a la próxima.